si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala. En Guatemala existen por lo menos 2 canales evangélicos de televisión. Canal 21, que hoy corresponde a Enlace, y Canal 27, ambos vía satélite por cable. Este último transmite su programación regular evangélica las 24 horas del día y es administrado por el Ministerio de Motivación Cristiana, La Familia de Dios, director el reverendo Fernando Solares. También existen canales locales en cable, tal como Canal 72, como ejemplo, en Santa Elena, Petén, y también Canal 73 en Melchor de Mencos, Petén. Desde las décadas del año 70 del siglo XX en adelante, Guatemala cuenta con una enorme cantidad de solistas, tríos, dúos y conjuntos musicales, quienes nos ofrecen una variedad de géneros musicales al gusto de cada cristiano. Los estudios de grabación en las décadas de los 80 y 90 eran insuficientes, y a pesar que abundaban los estudios de grabación secular, había temporadas en que muchos no se daban abasto para llenar la demanda de contratos de grabación. Esto yo lo recuerdo bien porque en el 80 fue cuando Dios me levantó como cantante cristiano para gloria de su nombre en Guatemala. Y recuerdo que en ese tiempo no habían solistas. Nosotros fuimos los primeros solistas en Guatemala. Cuando digo nosotros, me refiero a otros hermanos que Dios empezó a levantar en esa época, tal como Francisco Orantes. Los puestos de venta de audio, cassette y discos compactos se encuentran abarrotados de diferente música evangélica, mariachi, norteño, electrónica, música de cuerdas, marimba, etc. Hay para todos los gustos musicales. Casas de rehabilitación. También existen muchas casas de rehabilitación para alcohólicos, drogadictos y niños de la calle, dirigidos por movimientos evangélicos del país y del extranjero. Además, la Iglesia Evangélica en Guatemala cuenta con una sociedad bíblica al servicio del pueblo evangélico del país. La Iglesia Evangélica de Guatemala cuenta también con una gran cantidad de institutos y escuelas de teología bíblica donde se estudia todo lo concerniente a la teología sistemática de la Biblia. Casi todas las misiones mayoritarias en Guatemala cuentan con su propio plantel educativo de estudios de capacitación teológica, donde preparan a sus ministros para posteriormente enviarlos al campo misionero. Estos estudios comprenden desde un sencillo curso hasta un nivel medio y profesional en el ministerio, diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado, todo en teología bíblica. De estos planteles bíblicos teológicos en Guatemala
existen muchos de corte interdenominacional, los cuales se proyectan a aquellas iglesias de corte independiente. En Guatemala también recordamos el legado que nos han dejado grandes siervos de Dios, hombres que Dios ha llamado al ministerio de la predicación. Tal es el caso del reverendo William McCall, misionero de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, el reverendo Juan Martínez, superintendente por muchos años de las Asambleas de Dios, el reverendo José Domingo Tuches, pionero del pentecostalismo y directivo de las Asambleas de Dios en Guatemala, reverendo Eduardo Bishop, fundador de la Misión Centroamericana en Guatemala, reverendo José María Muñoz, fundador de la Misión Príncipe de Paz en Guatemala, el doctor Emilio Antonio Núñez, primer rector del seminario Ceteca de la Misión Centroamericana en Guatemala, el reverendo Virgilio Zapata, fundador del Instituto Evangélico América Latina, doctor Manuel de Jesús Latín, fundador de las Iglesias Defensores de la Verdad en Guatemala y del seminario teológico que lleva su mismo nombre, reverendo Tereso de Jesús Paredes, fundador de la Misión Palestina Pentecostés en Guatemala. Estos hombres han dado todo lo que tenían en cuanto a su ministerio para dejarnos un excelente legado ministerial. Además de los anteriores, existe cantidad de hombres, ministros, siervos de Dios que ya descansan en la presencia de Dios, pero que terminaron su carrera con gozo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra Guatemala. La Iglesia de Dios Evangelio Completo. Según el doctor Virgilio Zapata, la Iglesia de Dios Evangelio Completo tuvo sus comienzos en la llegada del reverendo Carlos Furman después de haberse retirado de la Iglesia Metodista Primitiva de Pensilvania, Estados Unidos. Furman solicitó su ingreso a la Iglesia de Dios con sede en Estados Unidos, para lo cual fue invitado a que asistiera a la asamblea de la Iglesia de Dios en Estados Unidos durante los días del 16 al 12 de octubre del año 1934. En esta asamblea de la Iglesia de Dios, Furman fue examinado en cuanto a la doctrina de la Iglesia de Dios y posteriormente fue enviado a la República de Guatemala para comenzar su labor misionera en el país. Cuando Furman retornó a Guatemala ya autorizado por las autoridades de la Iglesia de Dios de Estados Unidos, uno de sus primeros trabajos consistió en comenzar a visitar los pastores e iglesias de la organización de donde él había salido para ver si podía lograr conquistar algunos de esta organización metodista primitiva. Fue así como la Iglesia de Dios Evangelio Completo surge en Guatemala realizando un excelente trabajo misionero en el país. Y fue como comenzó la expansión maravillosa que ha convertido a Guatemala en uno de los más exitosos campos misioneros de la Iglesia de Dios, con un triunfo muy elocuente para el dinámico y emprendedor Furman. Esto nos cuenta el doctor Zapata en su libro Historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. La fuerza mayor la tuvo la Iglesia de Dios en Guatemala cuando a Furman se le unió su colega misionero Tomás Puyin, quien se retiró de la agencia misionera Sociedad Unida y Misionera del Evangelio Libre, que lo trajo a Guatemala para unirse a Carlos Furman. A partir de ahí, la Iglesia de Dios Evangelio Completo ha pasado a ser una de las 3 denominaciones más grandes del país hasta 1989.
1982 ya contaba con 794 congregaciones e iglesias, de manera que el primer misionero de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala fue el ilustre Carlos Burman, quien dejó un inolvidable legado para todos los ministros de la Iglesia de Dios en Guatemala. La mayor expansión la ha tenido en Occidente, para ser precisos, desde una aldea llamada Chuicacá, Totonicapán, en donde tuvo su primer convertido al Evangelio, Marcos Lux. De esa manera la Iglesia de Dios se ha extendido por todo el territorio nacional. Su primera organización la tuvo en el territorio occidente, territorio norte y territorio central. Transcurridos los años, el trabajo misionero lo continuaron otros ministros de la Iglesia de Dios en Guatemala. Tal fue el trabajo que realizó el reverendo Eduardo Bishop, quien consolidó a la Iglesia de Dios tanto en su doctrina pentecostés como en la organización geográfica en todo el territorio nacional. De manera que la Iglesia de Dios Evangelio Completo es una organización que se ha extendido a lo largo y ancho de todo el país y cuenta con una excelente organización. Las Asambleas de Dios en Guatemala. En el año 1932 y 1933, algunos creyentes salvadoreños cruzaron la frontera rural hacia Guatemala en busca de trabajo como aserradores. Estos hermanos, a quienes se les conocía como evangélicos luteranos según los católicos, traían la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo y de inmediato empezaron a testificar de Jesucristo en sus tiempos libres. Su denuedo en testificar de su fe les permitió contribuir a la formación de varios campos blancos, siendo el primero en la aldea de Amatepeque, Atezcatempa. Con el correr del tiempo y apoyo de otros creyentes, la obra de Dios se extendió y se estableció en el pueblo de Atezcatempa, la cual es considerada como la primera iglesia local organizada y como la cuna de las asambleas de Dios en Guatemala. Luego se establecieron las iglesias de Horcones, El Adelanto, Tiucal, El Progreso y todas en el departamento de Jutiapa. El misionero norteamericano Rafael Williams, junto con los obreros Francisco Arbizu y Pío V Flores, viajaban desde El Salvador a Guatemala para reconocer y apoyar las nuevas congregaciones establecidas. Las asambleas de Dios entraron a Guatemala por la frontera de San Cristóbal, procedentes de la República de El Salvador. Uribui Narro dice que un salvadoreño llegó al municipio de Atezcatempa en el año 1933. Cuenta la historia que mientras aquel salvadoreño evangélico relataba sus experiencias en el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los que le escuchaban y fueron llenos del Espíritu Santo. De inmediato comenzaron a predicar los guatemaltecos Julián Morales, Arnulfo Hernández, Medardo Arana, Leandro Samayoa y Ramón Bernal. Al año de estar predicando la obra misionera de las asambleas de Dios, se comenzó a extender a las diferentes aldeas del municipio de Atezcatempa y Yupiltepeque. 3 años más tarde, las asambleas de Dios se establecieron en Guatemala de forma oficial en el año 1936. Y en el año 1950, el misionero Juan Franklin estableció el Instituto Bíblico para la capacitación de los ministros evangélicos de las asambleas de Dios, el cual estaba limitado única y exclusivamente para los miembros de la organización.
Para el año 1937, las misiones trasladaron a Juan y Elena Franklin a Guatemala, para lo cual tuvieron muchos obstáculos, debido a que el gobierno de Ubico había prohibido la entrada al país de los misioneros norteamericanos, todo por insinuación de la Iglesia Católica Romana, que hasta entonces estaban muy molestos por la entrada de las misiones evangélicas al país. Las Asambleas de Dios se han caracterizado en Guatemala como una organización centrada en su doctrina, aunque en los últimos años algunos pastores han dado apertura a los cambios neopentecostales, lo cual no es extraño, ya que cada debido tiempo la iglesia sufre cambios aceptables para algunos, mientras que para otros no. Todo bajo el temor de que el nuevo pentecostalismo tiene su origen en la renovación católica carismática. Las Asambleas de Dios en Guatemala es la organización que más se ha opuesto al enlace ecuménico católico protestante y rechazó de una manera categórica y oficial el G12 y los encuentros carismáticos del año 2000, que afectaron a cantidad de iglesias y misiones evangélicas en Guatemala, pues consideran que no debe haber comunión entre la luz con las tinieblas. Esta organización, desde su llegada a Guatemala, ha venido teniendo un fenomenal crecimiento en todo el territorio nacional. Su doctrina ha sido tan centrada de tal manera que la mayoría de las iglesias netamente patriotas o puras nacionales han tomado para su doctrina el formato de su manual y sus guías de escuela dominical. Según su reporte para el año 1975, las Asambleas de Dios en Guatemala tenían 1,248 iglesias con 1,100 pastores y obreros y 14 misioneros, de tal manera que para el año 1980 contaba con 360,000 miembros aproximadamente. Fuente: la historia de la Iglesia Cristiana por Miguel Narro, Editorial Vida, página 201. Según testimonio de muchos pastores de las Asambleas de Dios, el reverendo Juan Martínez fue un siervo que mantuvo su posición doctrinal y apertura a la unidad con otras confesiones hasta su muerte. Fue un hombre celoso en la doctrina y muy cuidadoso en su vida íntima con Dios. Aunque las Asambleas de Dios no invitan predicadores de otras organizaciones, sin embargo, hermano Martínez sí permitía que los pastores invitaran a evangelistas de otras misiones, siempre que fueran investigados que prediquen la sana doctrina. Era un hombre muy sabio y cauteloso. Él consideraba que en otras misiones hay también grandes siervos que Dios ha levantado y por lo tanto no se les debe cerrar las puertas, porque entonces se pone uno en contra de Dios. Consideraba también que la verdadera iglesia de Jesucristo no es una organización, sino un organismo de personas convertidas, nacidas de nuevo, que han aceptado a Jesucristo y que juntos le sirven al Señor, esperando el día que Cristo venga o la muerte. Misión Príncipe de Paz en Guatemala. La misión del Príncipe de Paz en Guatemala nació a raíz de muchas circunstancias que sucedieron en la vida y ministerio del reverendo José María Muñoz. El reverendo Muñoz salió de las Asambleas de Dios y es el fundador de la Misión Príncipe de Paz en Guatemala. Este siervo dejó un gran legado a sus pastores. En lo personal nunca conocí a este siervo de Dios, pero creo que merece nuestro respeto por su trabajo y abnegación en el ministerio de la predicación del Evangelio en Guatemala.
ya que su trabajo en alguna forma nos ha servido a nosotros, los que continuamos con el trabajo de la predicación del Evangelio en nuestro país. Pues cuando hay liderazgo en una persona de cualquier forma, Dios lo sacará de su lugar para ponerlo en el lugar que Dios crea conveniente. Este ministro del Evangelio nos dejó un ejemplo de su abnegación hacia la obra misionera. Agradezco a nuestro Señor Jesucristo porque a Él le plació unirme al cuerpo ministerial de la Iglesia Evangélica en nuestro país. Misión Palestina Pentecostés. Los hermanos Tereso de Jesús Paredes y Reverendo León Sopuaque fueron los dos pioneros del desarrollo y crecimiento de la Misión Pentecostés Palestina en Guatemala. En lo personal tuve la bendición de haber sido bautizado por el pastor León Sopuaque y me casó el reverendo Tereso Paredes, presidente de la misión, quien fue mi pastor general desde mi conversión a Cristo y quien me llegó a apreciar de manera especial. El reverendo Tereso de Jesús Paredes era originario del municipio de San Antonio La Paz, El Progreso. Nació y creció bajo las estrictas enseñanzas religiosas del catolicismo romano, de tal manera que cuando llegó a una edad adulta se constituyó en un catequista católico, quien defendía a su religión y odiaba a los evangélicos, de modo que en algunas ocasiones les causó mucho daño, como lo relata en su biografía su hijo, el doctor William Paredes. Le gustaron las fiestas y darle gusto a la vida mundana fuera de los caminos de Dios, y tuvo muchas experiencias negativas tanto en su infancia como en su vida adulta. Después de muchos años de caminar prófugo del Señor, fue alcanzado por el Evangelio de Jesucristo, habiendo aceptado la palabra del Señor el 20 de abril del año 1950 en la Iglesia Centroamericana Berseba. Por estar de acuerdo con el poder del Espíritu Santo, tuvo que trasladarse a las asambleas de Dios, habiendo sido bautizado en las aguas por el reverendo José María Muñoz, en ese entonces pastor de la Iglesia Central Asambleas de Dios. Dios le llamó al liderazgo ministerial y por muchos años predicó tanto en campañas de las misiones como por medio de la radio, pues él tuvo a su cargo uno de los programas más antiguos en Guatemala. Como todas las organizaciones evangélicas, la Misión Palestina Pentecostés tiene su propia historia. Según las semblanzas de uno de sus fundadores, el reverendo locutor Tereso de Jesús Paredes, quien fue su pastor general y presidente, según sus bases constitutivas, hasta que Dios se lo llevó a su presencia. Su inicio lo tuvo el segundo miércoles del mes de marzo del año 1962, cuando la hermana Trinis, con quien anteriormente había sido miembros de la misma iglesia, con hermano Paredes y hermano León Sopuaque, después de haberse retirado de la Iglesia Asamblea de Dios a la que antes habían pedido apoyo y pertenecido, habiéndose quedado sin asistir a ninguna iglesia, tomaron la determinación de llamar a los demás hermanos con quienes habían asistido a la misma congregación. De manera que la Misión Palestina en Guatemala es producto de la iniciativa de unas mujeres, las hermanas Trinis, María Elvia Cordón y María de Jesús Higueros. La Misión Palestina Pentecostés nace de manera oficial el 7 de junio del año 1962 con 14 personas, quienes fueron los primeros miembros de la organización. Así fue extendiéndose hacia algunos departamentos del país, de tal manera que para el año 1970
Ya contaba con una cantidad aproximadamente de 300 iglesias en todo el territorio nacional. En lo personal, tengo muchos recuerdos del pastor general Tereso de Jesús Paredes, pues en muchas ocasiones me aconsejó, y aún antes de partir a la presencia del Señor, recuerdo que me dijo: hermano Latín, hay que mantenernos firmes en la doctrina de la senda antigua y nunca mezclarnos con el modernismo ni el ecumenismo católico romano. Me apoyó de manera personal y me recomendó siempre con otros ministros tanto de Guatemala como en los Estados Unidos. Además fue mi primer maestro en la homilética y la hermenéutica. Después que el reverendo Tereso Paredes partió con el Señor, tomó su lugar el licenciado Evi Adolfo Tenas Delgado como presidente y pastor general de la Misión Palestina Pentecostés en Guatemala. Anteriormente, la Iglesia Palestina Pentecostés mantuvo su central en la zona 5, pero cuando el licenciado Evi Tenas tomó la dirección de la misión, tuvo su sede central en el municipio de Villanueva. Hasta el día de hoy continúa siendo una de las misiones evangélicas de doctrina conservadora en Guatemala. No se ha mezclado con el modernismo y mantiene su misma posición sobre las sendas antiguas. Licenciado Tenas mantiene la doctrina conservadora de los apóstoles y es una de las misiones que no tiene mezcla ecuménica con ningún movimiento. Cuando yo acepté a Jesucristo, el hermano Tenas ya estaba en la iglesia y fue quien nos dio los primeros estudios sobre la historia de la Biblia. En lo personal me siento muy honrado al haberle entregado el pastorado al licenciado Tenas, después que Dios en su misericordia me concedió haber sido el segundo pastor de la iglesia en Villanueva, la iglesia palestina, durante 5 años. Con hermano Tenas trabajamos juntos por muchos años hasta que por motivos ministeriales nos tuvimos que separar, pero siempre manteniendo nuestra amistad y apoyo. El licenciado Evi Adolfo Tenas Delgado partió con el Señor el 10 de mayo del año 2021 a los 66 años de edad y fue un siervo incansable en la obra de Dios, sirviéndole hasta su muerte. Dios tenga en su presencia a su siervo Evi Tenas, quien cuando parte de esta vida mis lágrimas corrieron mucho porque le amaba bastante y siempre lo consideré como mi amigo. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos oyentes. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala, todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas,
y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760-1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.